estás viendo mucha información. Yo quería saber con respecto a las áreas que se siembran, pequeños ¿cuántas hectáreas tienen como mínimo para ser rentable? 5 hectáreas. 5 hectáreas. 5 hectáreas son como las rentables para que el producto quede en todo, ¿sí? Y que la maneje él, no que tenga que pagarle a un rayado, ¿sí? Entonces cuando nos vamos a pequeños productores, asociaciones, porque cuando ellos tienen así es más de asociación para poder vender su producto, porque por lo menos para llevarle al que comercializa eso por puchito le toca acumular mucho. Entonces la idea, de acá para allá no se ve mucho ese perfil de pequeño productor. Más para el piedemonte de Vista Hermosa, por allá, Guaviare, entonces se ve ese perfil. Y en Antioquia el otro. Ellos trabajan, en Santander trabajan mucho pequeños productores, entonces ellos se asocian y entonces reúnen toda su producción y la venden para que sea pues, más rentable, pero ellos mismos la manejan, es familiar. ¿Sí? Pongamos en Tailandia, que es fuerte eso, y el que pues, le llame la atención y mira las cosas de caucho, allá también trabaja mucho la parte de pequeño productor y todo es familiar. ¿Sí? Entonces es de 5 hectáreas. Menos, o sea, ya no es como rentable, pues hay unos que dicen que sí, que tiene 1 hectárea, pero no sé, nosotros acá solo tenemos como 1 hectárea. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros sí como es investigación, pues no estamos en duro en la parte de producción. ¿Me podrías recordar cuánto era la producción por hectárea? Acá en los llanos está 1.2 toneladas por hectárea, por lo menos un FX 3864 es un promedio, y el RIN 600 está como 1.5 a 2, pero ya muy alto y bien manejado, 2 toneladas por hectárea. Una pregunta, ¿esto digamos es durante todo su ciclo o es anual o es...? Él 9 meses al año se raya, se deja descansar 3 y vuelve se activa, pero él tiene una duración de 30 años comercialmente. O sea, dentro de esos 9 meses él produce entre esa 1.2 toneladas. Sí, lo que pasa es que le decimos anual, ¿sí? Pero dentro de eso pues la mayoría. Lo que pasa es que ya los productores por lo menos, nosotros decimos que en diciembre se para, pero a veces diciembre todavía está lloviendo y entonces ellos no paran. Ellos paran es cuando ya la sequía, entonces vienen parando por ahí en enero, febrero. Ellos a Sí, sacarle o sea, hasta es lo más más. el clima, pues, Sí. si hay lluvia. Y la precipitación. Esto se llama guya o cuchillo. Hay de varias malayas, hay unas largas. De esos clones que están evaluando. ¿Ya firmaron? ¿Sí ya firmaron ese nombre? Y los otros 7... Me tomo una fotico, por favor. ¿De dónde los trajeron? De Guatemala, Brasil. Es como Punto negro, papi. Rubio cuchillo. O sea, el RIN y FX son de acá. No. Se adaptaron acá. Hace mucho tiempo se trajeron de introdujeron. Brasil y se adaptaron acá. Sí, el de FX y el 600 es asiático, pero esos son clones que hace tiempo los trajeron X y se adaptaron a Colombia, porque en Colombia también hay otra clase de FX y un IA, pero acá en la región los más nombrados también. Pero no es que sean de acá de Colombia, nosotros no hemos generado ningún clon, nada de eso, ¿no? Y estos son una colección traída del convenio de Cira Michelin, donde ellos hicieron unas evaluaciones, tampoco lo crearon, sino que hicieron unas evaluaciones dentro de en Guatemala, en varios sitios latinos, para mirar su comportamiento y vieron que eran un potencial en cuanto a producción, la mayoría, y resistencia a enfermedades. Entonces, al hacer este convenio con CIRA empezamos a hacer las evaluaciones acá en esta región, ¿sí? Pero no. Sí, no, o sea, nada especialmente no. Solo traerlos. Solo se trajeron, nosotros no hemos hecho ningún mejoramiento genético ni nada ni de cruces. Lo único que estamos es viendo, evaluando el comportamiento de estos clones en la región, ¿sí? Ya ellos vienen de allá de un cruzamiento que hicieron anteriormente otras personas en otros países, ¿sí?
¿Qué tan difícil es sacar esas 2 toneladas? Mucho. Difícil en qué sentido, de producir o de... Sí, o sea, Pues también ¿qué tan exigente debe ser, digamos, el cuidado que se le da a tener al cultivo para que se produzcan las 2 toneladas? Bueno, el árbol de fruta la enfermedad se limita tratar de recuperar. Hoy no rayo mañana, pero si tú no tienes mano de obra, toca esperar. Los productores acá, pues la mano de obra es muy licenciada en el rayado y es muy especializada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy poquita gente en él y a veces o la gente no sabe, es muy inestable, no le gusta, también el pago, tantas cosas, entonces hoy están rayando y dicen que dejo el trabajo y les dejan ahí. Entonces, eso es un poquito limitante también, ¿sí? Porque yo tengo que compensar. Por lo menos nosotros acá no tenemos un operario, pero él solo lo tenemos 2 días. Los 2 días que nosotros rayamos cada 3 días. O sea, porque como somos una entidad donde trabajamos de lunes a viernes, entonces no me puedo salir de ahí, pero comercialmente trabajan hasta el sábado. Pero si ellos por lo menos no rayaron ahorita en la mañana, a ellos les pagan afuera un incentivo para que la recuperen en horas vespertinas, quiere decir, por ejemplo, después de las 4 de la tarde o algo así, cuando baja el sol, porque lo ideal es rayar lo más temprano y cuando ya baje el sol, entonces ellos le dicen, les vamos a pagar un entonces entran y recuperan esa rayada que ellos perdieron. Me imagino que ya las asociaciones capacitan, porque pues lo que dices, una limitante puede ser que necesitan mano de obra muy especializada pues para hacer bien el dinero. No sé, ahí ya son las asociaciones que nos capacitan a las personas. Bueno, acá por lo menos en esta región lo hace hasta el mismo productor. La idea cuando se dice es que el productor deje unas líneas de árboles que no sean productivas sino solo para escuela de sangría. Y entonces por lo menos los que ya saben, como el productor o el capataz que lo contrataron medio sabe, él les enseña un tiempo. Otra es el SENA también da esa capacitación a los productores. Y mucha gente que es ralladora acá en la Altillanura resulta siendo de otras partes vienen de otros lados. Allá también se le da mucho trabajo a los indígenas, porque pues también es una obligación, ¿no? Pero los indígenas son de los que hoy están y mañana si quieren lo dejan botado y no les importa. Entonces ese es un problema también. A veces sí hay, pero no quieren trabajar o de pronto. Como nosotros somos una parte petrolera, también estaban jugando eso, costo, porque una petrolera, un operario le pagan casi como un profesional. En cambio el rallador acá no, al rallador acá pues hay plantaciones le pagan solo el mínimo con unos incentivos, y el incentivo es que mantenga el panel bien. Pongamos si le vienen a evaluar acá, pues acá no le van a pagar un incentivo, sino le van a decir, bueno, mejore. En cambio allá, ¿cómo tiene su panel? ¿Cómo lo cuida? Porque también hay que saber que toca cuidarlo, porque si esta herida de esta ya él no me va a producir causa. Entonces este panel yo lo puedo usar, como terminamos 8 años o 7 años acá y pasamos para esta cara, ¿cierto? Y puedo volverla a usar acá cuando ya termine. Eso se llama sangría continua, porque voy a continuar en un periodo de 7 años. Normalmente eran 7, 8 años, pero ya por la parte operacional que les duele la cintura porque les toca agacharse, ya lo están haciendo un poquito menos, ¿sí? O están haciendo sangría donde usan otra cuchilla que ya no es de aquí para acá, sino aquí para que no se agache. Sí. Entonces reducen un poquito eso y hay una sangría que se llama alterna, que es para que, pues la idea es que dejar como descansar un poco los paneles, entonces se empieza a rayar 2 años acá y después 1 año acá y después 1, ¿sí? Que para dejar descansar el panel. Entonces ahí ya la elección, nosotros en este momento estamos solo en continua.
tenemos problemas en ese momento acá. Inicialmente lo tuvimos porque no teníamos rallador, entonces él estaba aprendiendo. Entonces digamos que tenemos eso, pero pues ahí se está llevando la idea. El tener también heridas causa entradas de patógenos, sí, también todo eso. Y bueno, ya le dejo ahí la palabra de la parte de enfermedades de lo que ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si quiere hable y después, porque si no, me siguen preguntando. Bueno, chicos, entonces, bueno, como para complementar un poco, pues algo de lo que hemos hablado es de la fenología del cultivo. ¿Qué es la fenología? Las etapas de Las crecimiento. etapas de crecimiento. ¿Cómo? Las etapas de crecimiento y están divididas de acuerdo pues a algunos puntos Ok, casi siempre son 4. vegetativo, reproductivo, maduración, en cada uno dependiendo de la floración, dependiendo de si tiene hojas verdaderas y todo. Bueno, entonces en el caucho es muy importante la fenología y está también muy relacionada con las enfermedades. Entonces, pues partimos de lo que ya nos explicaba la ingeniera Maribel, es la parte de vivero, donde tenemos pues tema de injertación. Ya cuando esas plantas pues las tenemos de pronto acá también en un jardín clonal, es donde también vamos a poder de pronto ver mejor qué enfermedades se están expresando en estos clones, porque acá pues también hacemos evaluaciones de enfermedades, pero acá nos toca con binoculares y tratar de mirar, bueno, entonces lo que hacemos es primero identificar los síntomas en estos jardines clonales y ver cómo puede ser, cómo va haciendo esa respuesta de los clones, ¿sí? Bueno, entonces en el caso del caucho, pues como ustedes lo ven acá, pues si quieren hagámonos acá en el jardín clonal, que podamos ver mejor. Entonces, imagínense que esta es una, ya digamos que fuera a esta misma distancia, pero a esta edad de la planta. Él va desarrollándose y va cada conjunto de estos lo llamamos un piso foliar, ¿sí? Él inicialmente es un solo tronco, ¿sí? Un solo eje. Y entonces va generando esos pisos foliares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Partimos de un estado de desarrollo de la hoja, que es la yemita. Bueno, esperen a ver si también mejor. Bueno, digamos que acá ya se va generando. Este es un estado foliar A, donde apenas se está formando. O apenas se va a empezar a diferenciar las hojas. Ya después pasamos a este estado, que es un estado B. Entonces se caracteriza por esta coloración rojiza. Este tiene un B1, que es cuando los foliolos, la hoja está compuesta por 3 foliolos. Esta es una hoja. Este es un estado B1 donde los foliolos apenas están abriendo y el ápice está dirigido hacia arriba, ¿sí? Y después la hoja cambia de posición, el ápice se vuelve así decumbente. Este ya sería el B2. Estas son hojas que son fisiológicamente hojas fuente, demandan nutrientes. Y la coloración es porque tienen una alta cantidad de antocianinas. Entonces esto está pues desarrollado fenológica, fisiológica y en el tema ya también de enfermedades son hojas que son susceptibles al ataque de los patógenos, ¿sí? Ya cuando esta hoja este conjunto, ese piso foliar va madurando, entonces pasamos a un estado C. Este es el estado C, donde la hoja cambia de color a un color verde claro. Cuidado.
a un color verde claro, sin embargo, pues la hoja que continúa siendo muy flácida, muy delgadita y sigue siendo susceptible al ataque de los patógenos, sigue siendo una hoja que es vertedera. Entonces, hasta acá la hoja es, digamos, por su fenología, por su desarrollo ontológico, es susceptible o receptiva a los patógenos foliares. Y ya cuando tenemos esta hoja, ustedes ven que este ya fue otro piso, ¿sí ven? Este ya es una hoja en estado D, donde la hoja ya viene a ser una hoja fuente, ya se activa fotosintéticamente, ya le va a mandar fotoasimilados a otras partes de la planta. Ya es una hoja que ontológicamente, por su desarrollo fenológico, es resistente a los patógenos foliares, ¿sí? Entonces, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O les quedan claros los...? Sí, sí, No sé si me está adelantando, pero algunas de estas No. Bueno, ya vamos a hablar entonces ahora sí de las enfermedades. Bueno, antes de que entren al tema de las enfermedades, digamos, ¿hay algún control de plagas? No, en estos jardines clonales, en campo clonal, pues tratamos de no hacer ningún control porque lo que queremos ver precisamente es qué enfermedades y qué plagas se están afectando por clon. Ya cuando pues sea algo muy fuerte, pues hay que hacer alguna aplicación. ¿Y plagas que se vean así se vean? Bueno, primero hablemos de enfermedades y dejamos de último lo de plagas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de fenología, de eso que no les haya quedado claro? ¿Diga? Fertilización, sí. Sí, claro. Sí. Pues esa ya es con Mari. Bueno, cuando está en etapa de crecimiento, se hacen 3 fertilizaciones al año. Pues eso se hacen basando en el análisis de suelo, o sea, ya depende de ellos, se hace dependiendo del tamaño del árbol, se va haciendo en ronda al principio. Ya cuando estamos hablando de estos que ya están en producción, ya se hacen 2 veces al año. Esta es Costa Negra. Y se hace por la Pero están las 3 o pueden estar las 3. ¿Y acá arriba es el mismo Costa Negra o ya es otro que hay acá? No, ya cuando están Pues grandes, ese es la... trabajo operativo. Y también uno de oro. Listo. Porque lo ideal al iniciar era que hiciéramos un huequito al lado y que lo dejáramos ahí para que la lluvia o lo que sea fuera lo absorbiera más rápido. Pero pues ya por poquito es lo que hacemos ahora. No, en la época de cuando van a iniciar lluvias, que el ajo aquí como está en el lado de desarrollo, el crecimiento, Listo, chicos, entonces continuemos para no distraernos. Entonces, ¿de qué enfermedades les habló Maribel? ¿Cuál se acuerdan? No, y la principal enfermedad del caucho que No, el mal suramericano de las hojas. pseudocercosis. ¿Qué se acuerdan que hablamos de eso, que ya les habló? Que afecta y que acá es como el epicentro donde más se presenta. Bueno, entonces recapitulemos un poquito de eso. Entonces, el mal suramericano de las hojas es ocasionado por, antes se llamaba Microciclus ulei. Desde el 2020 pues se hicieron otros estudios y ya se determinó que pertenecía a otro género, Pseudocercospora ulei se llama ahorita. Muchachos, ¿sí escucharon atrás que están por allá conversando? ¿Cómo se llama el principal patógeno del cultivo del caucho? No, pero ¿cómo se llama? El patógeno. Lo acabaron de decir, Pseudocercospora ulei, entonces por favor presten atención. Sí, antes era Microciclus ulei, ahorita en las últimas publicaciones ustedes lo pueden encontrar como Pseudocercospora ulei. Entonces, ¿por qué es la importancia de este patógeno? Ustedes ven que no se da en ningún otro cultivo,
es muy específico como el caucho se desarrolló, como les contaba toda la historia, Maribel, él se desarrolló acá en el Amazonas, en estas condiciones, y pues el árbol fue evolucionando con este patógeno, ¿sí? El patógeno fue evolucionando con el caucho, perdón. Entonces, ya por todo esto de que se llevaron las semillas, que generaron otros clones allá, esos clones que se desarrollaron en Asia, que pues fueron altamente productivos, y que es el RIN que se trajo para acá, el RIN 600, ese clon se desarrolló allá sin presencia de microciclus, de pseudocercóspora. Entonces, ¿qué pasa? Que él no tiene resistencia, es altamente susceptible. Entonces, como les contaba Maribel, en Brasil se sembró este clon a gran escala, y eso fue una debacle porque, ¿qué pasa? Estos patógenos que ustedes ven acá, bien, pues esto es también por otras causas, pero ellos generan esta defoliación. Los patógenos foliares, entonces pues en mar suramericano, y que ya vamos a hablar también de Coletotrichum. Entonces, ¿qué pasa? Como el árbol a partir de los 3 años también, por desarrollo fenológico, él empieza a tener un comportamiento deciduo, o sea que él bota todas sus hojas cuando empieza la época seca y las vuelve a tener desarrollo foliar cuando ya empiezan las lluvias. Eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están todas las hojas, como les decía, hojas en B y C, todo el árbol lleno de esas hojas, y pasa algo como estamos viendo ahorita con la variabilidad climática, unas lluvias, un aumento de la humedad relativa por determinadas horas donde así no haya lluvia, hay humedad en la hoja presente. Entonces, estos patógenos encuentran las condiciones, encuentran todas las hojas susceptibles, y se genera una defoliación en los árboles, ¿sí? Se genera una defoliación generalizada. ¿Qué pasa con el árbol? Vuelve a generar otra vez las hojas. Si ya empezó la época lluviosa, entonces ¿qué pasa? Otra vez otra epidemia. Entonces ahí es cuando hablamos de epidemias policíclicas, que sigue. Y el árbol, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa con el tronco que estábamos hablando? No se desarrolla bien. Pues no hay no hay diámetro suficiente. No va a O sea, no llegar al no se diámetro expande. que necesita para ser rayado, ¿sí? Entonces él se debilita, y ahí ya entran también a llegar otros patógenos oportunistas como la zoidiplodia, otros botriodiplodia, bueno, cantidad de patógenos oportunistas que puede haber, y ya generan como tal una muerte del árbol. Pero pues eso ya es digamos, en largo plazo, que por eso los productores dicen no, y dejan que eso se me va a recuperar y no le hago nada, ¿sí? Pero pues es muy difícil porque si el clon ya es susceptible y las condiciones ambientales están ahí presentes, la fenología, las hojas susceptibles. Creo que es una perforación, sí, es que tengo que preguntar, yo me confundo con esos antrañosos, o las dos tengo que confundir. Profe, Es se que a dio- veces son las dos al mismo tiempo. Este es Sí, pues Costa por eso Negra. es que Costra Negra. Profe, se dio cercospora sonomiceto, ¿cierto? ¿No? La idea es que Es tú una mires desde acá, no, este clon no me va a ¿Te acuerdas funcionar del en la banano? plantación porque realmente es muy Pseudocercospora Ah, vigiensis. sí. antracnosis Eso. o hasta En- plaga, ¿sí? Porque ya en esas condiciones pues ya lo que Ese hacen Phytophthora. es que tienen como Phytophthora, ok. unos cañones que se miran, ¿sí? Pero pues no es viable económicamente, mucho menos para un pequeño productor, ¿sí? ¿Qué edad tienen estos árboles? Ese jardín clonal, ¿cuánto tiene, Mari? Ya tiene 10 años. Lo que pasa es que este se va podando, por eso ustedes ven que tiene también como tantas cicatrices, porque acá sacamos lo que les decía Mari, las varetas para injertar, ¿sí? Bueno, listo. Ahora sí entremos entonces en materia de los síntomas. Bueno, hablemos también de antragnosis que han escuchado ustedes, que saben. Bueno, el síntoma como tal de antragnosis es, digamos que
para esa enfermedad en el caucho, pues que no es tan apropiado, porque la antragnosis, pues, lo que estoy diciendo acá, sí, pues, son como unos chancros que se dan más que todo en los frutos, son unas lesiones hundidas, ¿cierto? Sí. Acá en el caucho, pues así como con el mal sudamericano nos genera unas lesiones en la hoja, que la respuesta de la planta ya cuando tiene mucha infección se genera deformación, afectación, de todo, pues la planta lo que hace en respuesta es botar esas hojas, ¿sí? Entonces, igual que el mismo efecto que tiene el mal sudamericano lo tiene la antragnosis. ¿Cuál es la diferencia de mal sudamericano y antragnosis? La antragnosis, ¿ustedes en qué cultivos lo han escuchado? Se puede ver en varios cultivos, en cambio es el más Pues digamos que los mejoradores tenían solucionado cuando dijeron, no, pues sacamos estos clones que son resistentes a mal sudamericano. Pero ¿qué pasó? Y también en Asia tienen antragnosis. Entonces empezó a dar la antragnosis en el caucho. Y resulta que muchos de estos clones que estamos evaluando acá, o casi todos, ninguno tiene resistencia completa a coleotrichum. Además que, como ustedes lo dicen, él está en otras especies, se pasa, están, inclusive lo hemos encontrado en las coberturas que se estaban recomendando en algunos cultivos. Además, él tiene infecciones quiescentes, o sea, él está en las ramas, cuando el árbol se defolia, él puede quedar, digamos, dormido en esas ramas, y cuando las condiciones de humedad se dan, él se puede pasar a afectar las hojas, ¿sí? Entonces es muy complejo. Pues, entonces lo que también estamos haciendo es mirar de estos clones que tenemos, que se sacaron más con base a resistencia a mal sudamericano, cuáles podrían ser, pues no tanto resistencia, sino más tolerantes a antragnosis también. Ok. ¿El control con tricoderma es efectivo en el caso de los patógenos? No se han hecho muchos estudios con tricoderma. Ahorita les hablo de otro controlador que no se ha podido producir comercialmente, pero pues que sí hay más estudios. Ok. O sea, para este sistema. Sí. Listo, para este sistema. Bueno, pues entonces pues pasemos a ver lo que ustedes ya han estado viendo, que son un poco los síntomas. Hay otras enfermedades que también vamos a hablar de ellas, pero ellas no son tan limitantes a nivel económico como lo es el mal sudamericano y la antragnosis. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá ustedes pueden ver, acá tenemos una hoja en estado, ¿qué? Un piso foliar en estado, ¿qué estado es usted? Sí. Entonces acá vemos que vemos síntomas. Acá ya tenemos síntomas, todo esto es antragnosis. Entonces, si quieren irse rotando la hojita. Entonces, las lesiones de antragnosis, ellas a veces empiezan como una coloración rojiza o no, se caracterizan por tener un halo clorótico y un punto necrótico, ¿sí? Y esas lesiones pues se pueden juntar, a veces también empiezan en los bordes de la hoja, en el ápice, esta deformación también, ¿sí? Sí. Y esto se da pues en estado C o B. Ya cuando tenemos que la hoja madura, ¿sí? En estado D, se puede generar este síntoma, que es ese huequito. ¿Cómo se llama ese síntoma? ¿Sabes? Perforador o tiro de munición. Que de ahí depende cómo la digan. Sí, el nombre técnico es perdigón. Perdigoneo. Entonces es como un huequito, como si uno hiciera con una perforadora, y tiene pues una coloración rojiza o necrótica alrededor, ¿sí? Ya de ahí esa lesión no va a avanzar porque la hoja está en estado D, digamos, esta hoja pues digamos que fue afectada en estado C, pero pues no tuvo pues, mayor problema. Ya no sigue avanza. años. Listo, bueno, ¿qué más vemos acá? Es otra enfermedad que es la costra negra, ¿sí? Ella generalmente afecta solo la hembra, también pues hay algunos clones que son más susceptibles. No la consideramos como
una afectación económica porque no nos genera defoliación. Pero en algunos clones sí se puede dar mucho, ¿sí? Y puede acelerar, digamos, el proceso de senescencia de la hoja. Entonces ahí pues digamos que sí, también pues registramos eso en las evaluaciones que hacemos, cuáles pueden tener más o ser más propensos a esto, porque pues sí disminuye área fotosintética cuando está así. ¿Cuál es el agente causal de la costra? Hay dos especies, una que es Phylacora uberi y hay otra, no recuerdo el otro. Phylacora uberi. YLLOCARI. Bueno, entonces si quieren irse rotando esto para que ya se rotaron la otra hojita, Sí. para que vean si quieren tenemos otra. Esta, mira, cómo más afectada. ¿Cuál es el otro agente causal? Tengan cuidado con el látex porque se mancha la ropa. Son lesiones de anthracnose. Entonces chicos, pues como les decía, estos clones fueron desarrollados más para la resistencia del mal suramericano, entonces no vamos a ver tantos síntomas de esta enfermedad. Okay. Pero pues digamos que dentro de unas escalas de evaluación que hay de resistencia a mal suramericano está la evaluación de unas estructuras que se llaman estromas. Bueno, para el caso de la costra negra esos también son estromas, pero en el mal suramericano son diferentes, ¿sí? Entonces acá en esta hojita hay unos de esos síntomas, está muy pequeñito, eso nos está mostrando que pues el hongo intenta atacar pero no se desarrolla. Entonces quiero que alguien me identifique cuál es ese estroma del mal suramericano. ¿Será este? Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces chicos, para identificarlo, a diferencia del de costra negra, el estroma solamente se ve en el embés. Y en el as, pues ya cuando si este clon fuera susceptible, encontraríamos tanto el estroma como en el as y en el embés, pero este es como uno de que él intentó pues infectar ahí, pero no se desarrolló más. ¿Ese estroma es una estructura de supervivencia? Sí, acá se generan él tiene, Pseudospora tiene 3 estados. Un estado conidial, que se da más que todo en las hojas B y C. Acá pues como les digo, los clones como son resistentes no lo vamos a encontrar. Él pasa ya después cuando se genera el estroma, el primero genera un estado picnidial y después ya pasa a generar el estroma que tiene ascosporas, ya el estado perfecto del hongo. ¿Sí? El estado pigmedial se genera en qué etapa fenológica. En este estado D también. Y las ascosporas también. También, sí. Es como un estado intermedio entre el asexual y el sexual. O sea, en la fase netamente asexual es un esporodocto. O sea, netamente, ¿no? Cuando ya está como haciendo ese cambio, es que él es rarito. Forma ese pignidio, que eso es raro. ¿Por tomar una fotico? Y Sí. luego eso se vuelve un pseudotesis, que es la fase ya sexual de pseudocercosis. Pero es raro porque un hongo hace, pues por otro hace y él es rarito. O sea, él es diferente. Profe, él entra por los... No, pero si están en el no debe entrar por los temas de genera presorios, ¿sí? No sé cómo se comportará el caucho, si él penetra directamente, Sí, él penetra es por apresorio, pero en las hojas B y C. Ok. Ok. O sea, primero elige, digamos, hojas en este punto son las que... Sí, acá en Ok. este punto fue porque él intentó hacer una infección En esta etapa y no... sí. Entonces, chicos, les voy a rotar la hojita. ¿Cómo más identificamos el estroma de Pseudocercospora? Lo tocamos por encima y esto se llama, o lo llamamos comúnmente un síntoma de lija, que ustedes sienten como rugosito. Acá tenemos otros dos, no, hay otro nomás. Hay otros dos en estos.
Si quieren mírenlo, pero me lo devuelven para mirar otras cositas ahí. Listo. Dale. Bueno chicos, entonces ¿qué pasa a veces cuando el clon es susceptible a las dos enfermedades? En una sola lesión podemos encontrar los dos patógenos, ¿sí? Entonces por eso a veces también se complica un poco. A veces en esas mismas perdigones de la antragnosis se puede generar un estroma de pseudocercospora, ¿sí? Estas que ustedes ven acá pues también pueden ser lesiones de coletotrico, y por eso pues bueno, ahí están todos. Otra cosa, bueno, ya para entrar de pronto a lo único que pues se ha hecho de control biológico en caucho es sobre estos estromas de filácora. Ustedes ven un polvito blanco, ese es un hongo controlador que se llama Dísima pulvinata. Ustedes lo pueden revisar, que pues hay muchos estudios en Brasil, se ha intentado pues como aislar, producir comercialmente, pero no se ha logrado. Entonces también pues digamos que se da en estas condiciones donde no aplicamos pues casi fungicidas, y él controla pues controla naturalmente tanto a filácora como a pseudocercospora en sus estados estromáticos. ¿Por qué pseudocercospora? ¿Por qué causa la defoliación? Porque estresa. Entonces, para eso si quieren miremos, bueno, él causa más o menos esto mismo. Esta es una hoja. Estresa la bola. Cuenta que tiene como que cuando ya se estresa mucho, Con más si ven que ya se empieza a deformar. Esto es solo antragnosis también. Pero cuando está también pseudocercospora, ocasiona casi lo mismo, ¿sí? Entonces estas hojas, y cuando afectan estado B, Sí, pues es mucho más grave, porque ya la hoja, ya digamos lo que les decía, la respuesta de la planta es defoliar esa hoja, defoliar. o sea, es una respuesta de Y la se planta. generan estos que ustedes ven ahí, nosotros los llamamos, cuando hablamos, son punteros. O miren el estado que ya ahí primero pues se caen los foliolos y queda el peciolo, y después pasa a volverse ya este puntero. Entonces siempre que ustedes vayan a una plantación y miren, si así pues en cualquier época del año, si ustedes miran las puntas, miran la parte de arriba y ven si hay punteros, pues ahí ya, porque Sea cualquiera de las dos. sí, eso es también bonito. Solo ataca. Solo se de fitopatógenos. Bueno, esas son las dos más limitantes. cosas más. Ya tenemos costra negra, hay otra que se da que es la mancha aurolada, que es por risoctonia, pero no es tan frecuente. Ya se ven como unos punticos de látex en el en vez de la hoja, Sí. y también después se genera una necrosis como un tizón, porque es bastante amplia. Y pues eso es básicamente lo más, pues las enfermedades que veíamos en el panel. pues no es tan Virus, no, nematodos, pues se ha reportado meloidoyin, pero más en Brasil. Acá casi no se han hecho estudios. Yo veo que no, casi insectos. Bueno, hablemos un poquito de las plagas. ¿Quién era el que preguntó por las plagas? Ok. ¿Has visto algo acá de plagas? ¿De que pueda ser? Hormiga, ajá. Actualmente larvas, ¿no? Y Y ahorita había un bueno, lo que más hemos tenido acá es la hormiga arriera. ¿Cómo identifican ustedes esto de qué es? De la riera, es el corte en media luna, es típico. todas esas de allá. Ella va a comer más las hojas en estado D, porque las hojas B y C, ellas botan mucho látex, entonces también de pronto han visto que quedan pegadas. Son más tiernas. En la mandibular. Quedan ahí pegadas, y el látex también tiene como algunos compuestos que son como insecticidas. Sí, quedan ahí con toda la mandíbula no han llena de- intentado hacer investigación con el propio látex para ser controlador.
No, pues no. Entonces, sí Vean, sabe. Ya te abajo. una Y tela. no Yo te- tenía otra así. Sí, se podría hacer. Sí, miren todo eso cuando Porque la látex hojita lo queda usan así como solamente el peciolo central, la vena central, porque fue ataque de hormiga. Bueno, otra plaga acá que pues ahorita no, digamos por la época, ustedes saben que las plagas se dan más en época seca, ¿sí? Pero digamos que las más ¿Cuáles son las importantes hojas? también Ahí está ven. el gusano cachón, ¿sí? Que es el mismo que ataca la yuca. Allá. Es como ve. Y las hacen las puras pequeñas, ¿verdad? Enteras. O sea, ahí cuando está el bebé y es cuando el folículo, el foliolo, hasta ahora se está formando. Y cuando esa es el peciolo, ten en cuenta que cada piso es como la hoja, eso es la hoja. Y cada supuesta hoja que uno le dice es el folículo y el peciolo. Entonces, Tira la cama. ¿Cuánto que es la hormiga? allá se va arriba las Por lo menos una ¿Esa especie solera? de plazo, por eso es que no lo tienen como pequeño productor, pero sí está enfocado a que sea agroforestal, ¿sí? Para el pequeño productor agroforestal, para que compense sus tiempos de 7 años muertos sin producir con las otras especies. Ese es el enfoque. Y la mayoría, pues en los pequeños productores se está tratando de idealizar esa causa, porque pues el presidente pues, dice esto es industrial de grandes productores, entonces no me interesa, entonces las ayudas para Palma también. Pero en 10 años. Sí. Depende de la región, pero por lo menos acá sí trabajo de asociación de cultivos y empezamos en las primeras etapas. Se asoció con los cultivos transitorios, con la idea del plátano, que se daba en todos lados, entonces plátano. Después de aquí se hizo con después fue soya, y la soya lo que se hizo fue que se hicieron de transitores, después pasó ese de soya y se reincorporó en el suelo. Otra pregunta, que todo lo que ustedes ven acá, el estado se ha afectado, todo eso se preguntó. Después volvió y ya cuando empezó la agricultura productiva, ese era De ahí salen las semillas, ¿sí? ella se seca y explosiona. Ayer caerá Sí.